Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos de la Cámara de Diputados. Muy buenos días, senadora. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ricardo. Tenemos señales encontradas, Claudia, sobre la actitud del PRI frente a esta propuesta de reforma eléctrica que ha originado ya un gran debate en nuestro país. ¿Cuál es la postura de los senadores del PRI en el Senado de la República, Claudia? Mira, Ricardo, yo creo que es importante que el auditorio sepa que hoy por hoy la iniciativa está en la Cámara de Diputados. Sí. Por eso los diputados del PRI son los que primero van a tener que tomar una definición sobre cómo van a votar esta iniciativa. En el Senado de la República, los senadores del PRI todavía no nos pronunciamos como bancada, pero yo en lo personal sí ya dije con toda contundencia que esta iniciativa me parece que es una regresión, que no es lo que el país necesita para garantizar desarrollo, empleo y sobre todo el bienestar de las familias, que si se aprobara esta iniciativa tendríamos energía eléctrica más cara, más sucia y más ineficiente, que este monopolio que se quiere otorgar a la CFE, que constituye un modelo que ya está superado hace 40 años y que además nos generaría un cúmulo de demandas y arbitrajes internacionales, porque estaríamos faltando a nuestros compromisos con distintos tratados comerciales como el TEMEC y además a otro tipo de acuerdos internacionales en materia, por ejemplo, de cambio climático y de reducción de gases de efecto invernadero. Para mí es una iniciativa innecesaria que no tiene nada positivo y es por ello que yo, por congruencia, por convicción, no puedo respaldarla. Yo no necesito tiempo para verla, yo ya la leí y no puedo respaldar una iniciativa que va a frenar el desarrollo del país, que va a hacer que las y los mexicanos tengamos apagones y paguemos mucho más por la luz, pero además que destruyamos nuestro medio ambiente. Entonces, yo no le veo ningún aspecto positivo, Ricardo. Claudia, ¿debe ser esta una discusión política o tecnológica o de ambas naturalezas? Es de las dos, porque finalmente, por un lado, desde luego que es una discusión, vamos a decir, técnica. Recordemos que la luz, la energía eléctrica, no es un bien que se encuentra en la naturaleza, hay que producirla, hay que generarla. Sí. Y hoy tenemos un modelo en el que participan en su generación tanto el Estado mexicano a través de la CFE como la industria privada, el sector privado, en distintas modalidades, pero sobre todo con un énfasis en energías limpias y sustentables, generando energía eólica, fotovoltaica, termoeléctrica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano por sí mismo no tiene la capacidad de inversión para poder garantizar el abasto de luz que necesita un país como el nuestro, un país que es una de las principales economías del mundo, que requiere, tiene una gran demanda de energía para no solo el sector industrial que genera los empleos, sino pues para las familias que también quieren energía eléctrica, no solo para tener luz estrictamente para ver, sino para tener una serie de bienes como puede ser una televisión o una licuadora, por ejemplo. Entonces, hoy el modelo que tenemos permite que ambas partes, tanto el Estado como los privados, participen en la generación de energía. Claro, en la Constitución establece que el Estado tiene ciertas áreas que son reservadas porque son estratégicas, en donde no pueden ni deben participar los privados, como es, primero que nada, la planeación del diseño, del mercado eléctrico, etcétera, de la política energética le corresponde al Estado. Y luego hay unos órganos que son autónomos, que no son las CFE, los que toman algunas decisiones, por ejemplo, de tarifas
del orden de despacho o dónde hay que invertir para generar más electricidad. Con esta iniciativa, lo que se está queriendo hacer es que sea la Comisión Federal de Electricidad la que tome todas las decisiones y además obligar a los mexicanos a que solamente consumamos la luz que produce porque el además, Estado, que es perdóname la interrupción, la iniciativa está contemplando la desaparición de órganos como la Comisión Reguladora de Energía, o sea, la CFE se quedaría con todo, juez y parte. Juez, parte, pero no solo eso, sino además un jugador, el jugador más importante del mercado, que por si fuera poco es ineficiente, no produce energía eléctrica de manera eficiente, es decir, la produce de manera cara y además sucia, es decir, daña el medio ambiente. Si la CFE tuviera este papel preponderante y monopólico, pues lo que pasaría es que los mexicanos pagaríamos luz mucho más cara, tendríamos apagones porque no hay la capacidad para que el Estado mexicano solo pueda invertir lo que se necesita para generar energía suficiente y además limpia y de calidad, y los privados pues ya no podrían participar como hoy lo hacen en el mercado eléctrico. Entonces es una iniciativa que nos regresa a un modelo de los años 70 que ya entonces mostró que no era el modelo que México necesita. Imagínate, ya desde entonces, mucho menos es el modelo que hoy necesitamos en el siglo XXI, cuando somos una economía tan grande, tan pujante, y cuando tenemos una demanda de energía eléctrica tan grande también por las familias mexicanas. Entonces, pues, para mí no tiene ningún lado positivo y no creo que se deba respaldar. Por eso yo lo he dicho con claridad, porque me parece que en los temas importantes que afectan no solo el desarrollo nacional, sino de manera más importante la vida de las y los mexicanos y de las familias de México, pues hay que pronunciarse con toda claridad y decir lo que uno piensa. Oye, finalmente, ¿cuál tu punto de vista sobre el tema del litio? Esta iniciativa plantea también el control de los hallazgos, de las minas, de los yacimientos de litio, totalmente bajo el control de la Comisión Federal de Electricidad. Esto, por lo menos a mí, me da motivo para pensar que puedan tener en sus manos una especie de perilla en un tablero para acelerar o retardar el desarrollo del litio, que es fundamental no solo para los celulares, sino sobre todo para los autos eléctricos, que hacia allá va toda la industria de los automóviles, crear y fabricar autos eléctricos. ¿No será también un truco para retrasar el desarrollo del litio en beneficio de que se siga aquí el desarrollo de la energía en base a petróleo o al carbón, donde por cierto es rey el senador morenista Guadiana? Mira, justamente la iniciativa dice que el Estado tendrá de manera exclusiva la potestad de, digamos, de explotar el litio, y dice, y hay otros minerales que son esenciales para la transición energética. Entonces ahí hay dos temas. Por un lado el litio, que como tú bien señalas, es importantísimo en no solo la transición energética, sino en la manufactura de bienes de alto valor agregado, en donde nuestro país es muy importante porque estamos en las cadenas regionales de Norteamérica o globales de valor, y esto, de confirmarse así, y habría que estudiarlo más profundamente, implicaría que todo el sector privado que participa en estas cadenas, por ejemplo, como tú señalas, en la cadena de valor automotriz, de autopartes, por ejemplo, aeroespacial, de aparatos tecnológicos, etcétera, pues tendría un tema al no poder participar en la explotación de este mineral. Hoy existen 8 concesiones de litio y creo que solo funcionan 2, o sea, tampoco es un tema en el que haya demasiados jugadores, no sé por qué lo han incluido, pero pues habrá que estudiarlo.
Pero luego dice esta otra parte de todos los demás minerales que no sabemos cuáles son. Entonces también hay precisiones importantes que hacer y entender qué es lo que se está buscando. Francamente es una iniciativa que tiene muchas aristas, pues vamos a decir, cuando menos inquietantes. A mí, por lo pronto, me parece que regresar a un modelo de los 70 en un país del siglo XXI, cuando lo que necesitamos es garantizar para la gente energía eléctrica barata, accesible, de calidad y limpia, pues no tiene ningún sentido. Mejor pensemos otras soluciones para el futuro, pero no volvamos a las soluciones que ya en el pasado mostraron que no eran las correctas. Senadora, sabes que este espacio ha estado y siempre seguirá abierto para ti. Gracias por tu confianza, estamos en contacto. Te lo agradezco mucho, Ricardo. Muy buen día a ti y a todo tu auditorio. Gracias, buen día. Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.